Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que saber qué fue lo que pasó en la primera vuelta. Personalmente, para mí no me quedan dudas que efectivamente la OMPE, que es el ente rector de las elecciones en Perú, cometió un fraude. Según estos estadísticos y expertos peruanos, dicen que la mayoría de estas actas impugnadas de entrar al conteo, de tal manera que vamos a terminar teniendo una presidente electo de Perú, pero por un margen inclusive entre 3.000 a 5.000 votos. ¿Qué posibilidades va a tener Keiko Fujimori de gobernar ante esa situación? Porque es obvio que las protestas de la ultraizquierda van a tomar las calles con una violencia inusitada. Keiko va a tener mayor posibilidad de gobernabilidad con respecto a los anteriores gobiernos. Te iba a decir por qué. Porque a mi juicio, una de las grandes arquitectas de todas las destituciones de presidente fue la misma Keiko Fujimori. ¿Y quiénes se fueron con Sánchez? Pues Sánchez tiene una remontada espectacular desde la primera vuelta hasta ahora también. Bueno, acuérdate que habían como 30 candidatos. Como 30 candidatos a presidente. Yo creo que Petro está perfectamente claro que va a perder y que su destino es terminar con un mameluco naranja. Para mí ya está cantado matemáticamente. Yo he echado los números. Abelardo no debe perder, en teoría. He hablado con muchísimos colombianos. Mira, he hablado con gente de Cúcuta, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, y todos me hablan de Abelardo. Pareciera entonces que Abelardo es un movimiento nacional. Santos le presenta a Alex a Chávez. Ok. Y el abogado de Saab en Colombia en Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue Abelardo de la Espriella. Hay una zona en Venezuela que desde hace muchísimos años se ha venido hablando, que es el llamado Arco Minero. Esta semana tuvo lugar una operación militar aérea y terrestre donde tanquetas, helicópteros abrieron fuego contra los mineros ilegales que estaban ahí, que estaban fuertemente armados. En ningún momento yo observo una intencionalidad genuina por parte de Washington para terminar de evacuar y extirpar de Venezuela el chavismo. Si María Corina realmente tiene la firme voluntad y la convicción de liberar a Venezuela, ella tiene que estar en Caracas y tiene que movilizar a la gente para finalmente propugnar la caída del régimen de Delcy Rodríguez y su hermano. Tiene que romper con Donald Trump. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista a nuestro amigo el historiador y analista internacional Najem Reyes, con una coyuntura que nos exige comenzar por un tema clave, que es la reñida, disputada, polémica, controvertida y desprolija elección de Perú. Najem, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, esto es parte de casi que una novela, pero una novela tragicómica y dolorosa, ¿no? Porque recordemos que para entender lo que está pasando hoy, tenemos que saber qué fue lo que pasó en la primera vuelta. Personalmente, para mí no me quedan dudas que efectivamente la OMPE, que es el ente rector de las elecciones en Perú, cometió un fraude. Porque el fraude no es nada más invertir los resultados, es un conjunto de acciones deliberadas que se hacen antes, durante y después. Y eso fue lo que vimos en la primera vuelta, básicamente lesionando la voluntad popular y sacando de la boleta de la segunda vuelta a Rafael López Aliaga. Bueno, al final, extrañamente, un candidato que ni aparecía en las encuestas, por esas casualidades de la vida, el heredero de el golpista Pedro Castillo, que por cierto en los medios de comunicación nunca dicen que él dio un golpe de estado, dicen simplemente que es un izquierdista que está en prisión, pero no explican por qué está en prisión. Bueno, quedó como uno de los finalistas en la segunda vuelta electoral. Entonces, de tal manera pues que esta segunda vuelta, que lo tuvimos el domingo, concurrieron los peruanos a elegir entre Keiko Fujimori, que es la hija del expresidente Luis Alberto Fujimori, ya fallecido, y yo personalmente lo digo, el izquierdista castrochavista de Roberto Sánchez. Bueno, esto es crónica de una muerte anunciada en lo que llaman el flash o el conteo rápido. Lo mismo que le pasó a Keiko cuando perdió ante Pedro Castillo. Colocaron a Keiko que estaba adelante y luego cuando llegaron las actas electorales provenientes de las zonas rurales, terminó siendo desplazada por Pedro Castillo. Efectivamente, en esta cuarta ocasión, le pasa lo mismo a Keiko. Cuando llegan los votos de las zonas rurales, ella termina perdiendo el primer lugar y pasa el segundo, pero en esta ocasión la situación es milimétrica. Yo, de hecho, antes de venir a grabar contigo, el ente electoral peruano anunció
hace un par de horas que el resultado del escrutinio final lo van a dar dentro de un mes. ¿Ves? Es que es parte de los chistes de acá, ¿no? Entonces, dentro de un mes es que van a dar los resultados definitivos. La diferencia ahora, primera vez en mi vida que yo veo que la diferencia entre un candidato y otro es con 3 decimales, ¿no? Técnicamente hay un empate entre estos dos, entre los dos candidatos. Están orbitando entre 49,88 y el otro tiene 50,22. Es una diferencia menor a medio punto porcentual. Pero ahora estuve escuchando más temprano a varios expertos peruanos, estadísticos, que estaban diciendo que independientemente que Keiko en este momento se encuentra abajo por esta distancia tan pequeña, es muy probable que ella sí logre vencer a Roberto Sánchez. La pregunta es ¿por qué? Bueno, básicamente porque faltan ahora contabilizar los votos del extranjero, y ahí la diferencia es por cada 3 votos, 2 son para Keiko, y las actas observadas. En el caso de las actas observadas, es bueno que nuestros televidentes o nuestros oyentes sepan que una de las estrategias que usaron estos comunistas en las ciudades donde Keiko tenía amplia mayoría, lo que es el Lima metropolitano y otras zonas del Perú, impugnaban las actas. Obviamente que al impugnar las actas, esa acta no entra al conteo inicial, entonces esta acta va a una junta revisora que una vez que lo evalúen, siguiendo unos criterios técnicos y jurídicos, pasa al conteo. Según estos estadísticos y expertos peruanos, dicen que la mayoría de estas actas impugnadas que de entrar al conteo le van a dar una ventaja a Keiko Fujimori. De tal manera que yo hoy me atrevo a señalar, no quiero quedar así como un mago, pero lo que le digo es que basado en la información estadística, la proyección es sobre estos dos factores, estos dos bolsones de voto, es muy probable que Keiko iguale y supere a Roberto Sánchez. De tal manera que vamos a terminar teniendo una presidente electo de Perú, pero por un margen inclusive entre 3.000 a 5.000 votos. ¿Qué posibilidades va a tener Keiko Fujimori de gobernar ante esa situación? Porque es obvio que las protestas de la ultraizquierda van a tomar las calles con una violencia inusitada superior a la de la destitución de Castillo. Yo creo que ya está cantado eso. De hecho, la estrategia de Roberto Sánchez, irresponsablemente en su primera alocución, cuando se sacó el sombrero y levantó el brazo izquierdo, es decirle a la gente que él ya ganó. Entonces, generando el ambiente muy probablemente para que si se anuncia que termina ganando la señora Keiko Fujimori, vamos a tener protestas, sobre todo al sur de Perú. Así como el desastre que está armando el delincuente y de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque usted no lo crea, si Keiko Fujimori logra sortear, ¿verdad?, primer embestida de la izquierda antes de su investidura, Keiko va a tener mayor posibilidad de gobernabilidad con respecto a los anteriores gobiernos. Te iba a decir por qué. Porque a mi juicio, una de las grandes arquitectas de todas las destituciones de presidente, desde PPK hasta el presidente Jerry, que lo destituyeron hace poco, quien estuvo en la sombra de todas esas destituciones fue la misma Keiko Fujimori. Entonces, si Keiko esta vez es la que va a estar ejerciendo la presidencia, tal vez, esto la va a convertir en uno de los factores que le va a ya dar la estabilidad que el Perú hace mucho tiempo no lo tiene. De hecho, hay periodistas peruanos que estuve viendo esta mañana que le dicen la imbancable. Es decir, que de llegar ella a jurar, pareciera que no va a haber posibilidad de que el Congreso le dé la vacancia. Ahora te hago una pregunta que es, ¿qué opinas de los que afirman que a López Aliaga le robaron las elecciones? Yo personalmente insisto, el tipo de la OMPE, que es un comunista total, que por cierto renunció después de haber hecho un absoluto desastre. Mira, el sentido común te dice que nadie puede ser tan imbécil y tan ineficiente como lo terminó siendo. Los camiones para la distribución del material electoral no salieron a tiempo, el material electoral no llegó a los centros de votación en el periodo correspondiente, las mesas no se abrieron en el periodo correspondiente, inclusive el mismo ente electoral incurrió en violación a su propio reglamento. Y la primera vuelta en Perú se dio hasta en 2 días. Es decir, toda esa cadena de irregularidades permitieron asestar el golpe a Rafael López Aliaga. Y ahora tú crees que López Aliaga, yo sé que ha pedido el voto por Keiko Fujimori, medio que a regañadientes,
¿Tú crees que el votante de López Aliaga se fue enteramente con Keiko o parte prefirió incluso votar a la izquierda radical? Bueno, en el caso de los peruanos, ellos el voto es obligatorio. Entonces ellos tenían la opción de dar el voto viciado, el voto nulo o votar por Keiko. Pero yo sí creo que por lo menos la mayoría sí se inclinó por Keiko, entendiendo que Roberto Sánchez era la amenaza. ¿Y quiénes se fueron con Sánchez? Pues Sánchez dio una remontada espectacular desde la primera vuelta hasta ahora también. Bueno, acuérdate que habían como... Sí, 30 candidatos. Como 30 candidatos a presidente. Yo me acuerdo que los más nombrados era un tal Johnny Lescano. El humorista también. El humorista, que era Belmonte, que era otro izquierdista, que seguramente se fue con Roberto Sánchez. Había una exministra de Justicia, que era centroizquierdista, también se fue con Sánchez. El exfutbolista creo que también se fue con Sánchez. Es decir, que de toda esa masa de candidatos, también quedaron divididos, lógicamente, pero pareciera que... El hardcore del voto de Roberto Sánchez es el voto de los habitantes de las zonas rurales, de los campesinos. Y por supuesto los más pobres. Pasemos a Colombia. Tú me imagino que estás contento con que Abelardo de la Espriella lidere las encuestas. ¿Ves claro y nítido su triunfo en la segunda vuelta electoral? ¿O crees que todavía debe considerarse la capacidad de articulación que tiene Petro en el Estado para torcer eso? Bueno, tú sabes que en este programa, en este mismo espacio, yo siempre venía diciendo que Abelardo de la Espriella era mi candidato. Sí. En cuanto a Petro, bueno, es que Petro es un sujeto impredecible, pero... Hay personas que me dijeron que Donald Trump personalmente le dijo que evitara de hacer algún fraude o una manipulación en las elecciones de Colombia cuando él estuvo en la Casa Blanca. Por supuesto que no tengo evidencia de ello, pero en todo caso, luego vimos la primera reacción de Petro esa noche. Yo creo que estaba evidentemente alicorado, entre otros... Estimulantes. Entre otros aderezos, ¿no? Petro, un ex que publicó hasta con error ortográfico, él rechazó ese resultado electoral. Yo creo que Petro está perfectamente claro que va a perder y que su destino es terminar con un mameluco naranja. No sé si él va a buscar... Es más, yo creo que Petro no va a entregar el mando y muy probablemente se va a ir de Colombia para evitar justamente ser aprendido por las autoridades del gobierno de Abelardo. Para mí ya está cantado matemáticamente, yo he echado los números, Abelardo no debe perder en teoría, y he hablado con muchísimos colombianos, mira, he hablado con gente de Cúcuta, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, y todos me hablan de Abelardo. Pareciera entonces que Abelardo es un movimiento nacional y en teoría debe estar ganando. A partir de lo cual, ¿cómo será la gobernabilidad de Colombia con grupos terroristas activos y un congreso donde habrá más comunistas que legisladores de Abelardo? E incluso de los aliados. ¿Sabes que tengo miedo que Abelardo termine siendo un Iván Duque? Porque venía con 0 escaños Abelardo, ¿viste? Y por eso te digo, tengo miedo que termine siendo un Iván Duque 2.0. Porque Iván Duque, tú te acordarás de la campaña de Duque... En la primera vuelta era un Uribe, un hombre duro, y de ahí al que terminó llegando a la Casa de Mariño, pues él fue un transformer totalmente, ¿no? Tengo miedo de que Abelardo termine siendo eso, aunque no sé hasta qué punto en un contexto de un Donald Trump en la Casa Blanca le puede dar un poco más de respaldo, pero yo creo que la gasolina de Donald Trump se le está acabando. Ahora estamos a punto de llegar a... La gasolina, todas las gasolinas. Todas las gasolinas se le están acabando al tío Donald. Así que personalmente yo sí quiero que gane Abelardo, por lo que implica también de alguna manera con Venezuela, la salvación de la institucionalidad y la democracia colombiana, pero no soy tan, digamos, tan iluso de pretender de que él va a ser un gobierno realmente de transformación. Creo que va a terminar arrinconado muy al estilo de Iván Duque. ¿Qué podés ahondar siendo venezolano acerca del rol de Abelardo como abogado de Alex Saab? Bueno, él dijo muchas veces... Primero, ¿quién es Alex Saab? Bueno, para tus oyentes, Alex Saab es un colombiano, un ciudadano colombiano. Que llegó a ser ministro en Venezuela. No, más, te voy a echar el cuento completo, ¿no? Él era un empresario, como diríamos aquí en Paraguay, un empresario Y entonces... Un pequeño empresario. Claro, un pequeño empresario.
Y no sé por qué regla de tres, gracias al imbécil de Santos, se lo presentó en aquel entonces a Chávez para que lo ayudara con el tema de la exportación de alimentos. Santos a Chávez. Santos a Chávez. ¿Hay algo que Te no estoy haya... echando el cuento bien atrás. Pero ¿hay algo que Santos no haya hecho contra Colombia? Bueno, pero... Tú sabes que ahora es director de América Latina de la Fundación Rockefeller, como premio a todas sus canalladas. No sabía. Yo sé que él estaba en Estados Unidos, apenas terminó el mandato se largó, ¿verdad? Sí. Porque ni nadie... Petro va con él, lo van a poner de vicedirector a Petro. No, es un fraude terrible, una decepción, Santos le presenta a ¿Chávez? Alex a Chávez. Ok. A partir de ahí, entonces, él mismo, un hombre muy habilidoso, él mismo supo nadar. Cuando muere Chávez, entonces se pegó como una sanguijuela a Maduro, hicieron una llave y entonces él terminó siendo el gran exportador de esas cajas de alimentos que se llamaban CLAP. Esas cajas de alimentos venían alimentos podridos, con insectos, vencidos. Toda esa porquería, ¿verdad? La empezó a traer Alex Saab y son contratos multimillonarios donde también había una triangulación, hay que decirlo, con el santo del viejito de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Entonces, ese eje del mal, ¿verdad? Estaba allí. Y bueno, brotaron miles de millones de dólares para Maduro, para Alex Saab. Y luego Alex Saab, en una de esas que ya en el gobierno de Joe Biden, Alex Saab creo que estaba en Cabo Verde, o su avión pasó por un tema de reabastecimiento y ahí fue capturado. Una vez que fue capturado, no encontró otra mejor idea el también colombiano Maduro que nombrar a su paisano venezolano y le dio el rango de diplomático. Entonces, al tener una credencial diplomático, exigieron que le dieran un tratamiento por la legislación internacional, lo cual fue omitido en Cabo Verde y acuérdate tú que fue remitido a Nueva York, donde fue presentado en un tribunal en Nueva York. Posteriormente, en las famosas negociaciones hechas por el senil presidente Joe Biden, con la promesa de que Maduro iba a hacer unas elecciones limpias y transparentes, se lo devolvieron. Al testaferro. Al testaferro de Maduro se lo devolvieron. Y por supuesto que Maduro se robó las elecciones y se quedó. Y lo hizo ministro. Y cuando él se quedó en esa elección robada, designó entonces, no conforme con eso, cuando llegó a Venezuela, lo nombraron ministro de Industria y Comercio, ministro de Alimentos. Y el abogado de Saab en Colombia en Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue Abelardo de la Espriella. Abelardo, en varias entrevistas, bueno, yo voy a ser muy claro en algo. Mira, una cosa es que cuando uno escoge un presidente, uno no escoge un papa ni escoge un santo. Yo creo que como tenemos, sobre todo los abogados, tienen la capacidad y la facultad de tomar casos de delincuentes porque es parte del libre ejercicio de su profesión. Y él ha narrado pues que él aceptó defender a este sujeto, así como hoy en día están defendiendo a Maduro abogados honorables en Estados Unidos que cobran millones de dólares. Entonces, él aceptó el caso y sí ha dicho que él le recomendó a Alex Saab que él tenía que hacer un acuerdo con la fiscalía, razón por la cual finalmente el mismo Saab no aceptó la recomendación de su abogado, que era Abelardo de la Espriella, y lo destituyó. Y pasó lo que pasó, que fue entonces irse por la opción B, que era regresar a Venezuela gracias a las buenas gestiones de Jorge Rodríguez. Bueno, incluso también se habla de una amistad personal de todas formas, ¿no? Es muy probable que exista, porque tampoco, insisto yo, Abelardo no es un santo, ningún político es santo, y digamos que no estamos escogiendo a el más altruista o el más transparente de los colombianos para que lidere el país, sino yo creo que simplemente la persona que tenga un proyecto político nacional mínimamente coherente, y en el caso de Abelardo, que se enmarca dentro del sistema capitalista y de defensa de las libertades para que dirija los destinos del Estado colombiano. Bueno. Y ahora te quiero preguntar, estimado Najem, ¿con qué equipo crees que gobernará Abelardo de la Espriella? ¿Has estudiado el gabinete? ¿Son uribistas? Yo entiendo que lo acompaña el ex ministro de Economía, de Iván Duque. De Iván Duque. También él es amigo personal del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, Uribe, yo creo que esa es parte de esa ingeniería política, ¿no? Uribe tenía dos candidatos presidenciales. Tenía a Paloma,
que digamos era su candidata formal, y un candidato informal era Abelardo de la Espriella, porque efectivamente ellos tienen una amistad de hace muchos años. ¿No está haciendo el Macri de Milei, Uribe con de la Espriella? Y bueno, a ti te persigue la sombra de Argentina, pero sí, yo creo que por ahí van los tiros. Bueno, A la versión neogranadina. a la versión neogranadina, efectivamente. Ahora, Najem hoy se habló en buena parte del mundo de un tiroteo, un enfrentamiento entre militares venezolanos y... Contanos la historia. Bueno, hay una zona en Venezuela que desde hace muchísimos años se ha venido hablando, que es el llamado Arco Minero. El Arco Minero está ubicado entre los estados Bolívar y Amazonas. Eso es al sur de Venezuela, frontera con Brasil. La peculiaridad de este Arco Minero, como su nombre lo indica, es que es muy rico en material aurífero. En oro, vamos a hablar criollo, ¿verdad? Entonces, allí, eso hay que explicarle al público, eso es un parque nacional. Y es un parque nacional porque es allí donde estaban los tepuyes y estaban las selvas megatérmicas. Están todavía esos ecosistemas y entonces... Es lo poco que no se robó Maduro. El ecosistema natural. Bueno, eso todavía está allí y por razones ambientales, no, en teoría y jurídicamente... Allí no se podía realizar ningún tipo de actividad extractiva, ni minería, ni explotación económica. Sin embargo, desde que Chávez llegó a la presidencia, históricamente ahí habían lo que se llamaban los garimpeiros, que eran mineros ilegales brasileños que explotaban las zonas. Pero, como todo en la época de Chávez, ellos fueron más delincuentes que los que estaban allí. Entonces, expulsaron a los garimpeiros y las organizaciones criminales del chavismo, esos mismos círculos bolivarianos, bandas organizadas paramilitares, tomaron el control de la zona y se dedicaron justamente a la extracción y explotación ilegal del oro que se encuentra en el Arco Minero. Con todo un ecosistema delincuencial, y tú te podrás imaginar las mafias y todo el efecto que fue permeando esto en la sociedad civil. Mi hermana, por cierto, me dijo que las historias que se daban allí, muchachas violadas, secuestro de personas, ajustes de cuentas, es decir, todos los delitos que pasaban allí, ahí no había autoridad ni había Estado. Todo lo terminaban controlando, eran las mafias que estaban allí. De tal manera, pues, que esta semana tuvo lugar una operación militar aérea y terrestre donde tanquetas, helicópteros abrieron fuego contra los mineros ilegales que estaban ahí, que estaban fuertemente armados. Hubo explosiones, incendiaron maquinaria que estaba allí y se ha hecho toda una limpieza de la zona de todos los mineros ilegales que estaban en el Arco Minero. Dicen las malas lenguas, y la mía no es muy bendita, que toda esta zona, este grupo delincuencial, estaba a cargo de un personaje importante del chavismo que se llama Rafael Lacaba. Rafael Lacaba es el gobernador del estado Carabobo y él era el que se encargaba entonces de controlar la comercialización de tanto del oro como de los diamantes que eran extraídos de esta zona. ¿Y él es gobernador de esa zona también? No, él es gobernador del norte, de un estado del norte central que se llama estado Carabobo. Ok, interesante. Y ahora, no se va nunca del sí, ¿eh? No estoy viendo el regreso de la democracia a Venezuela. Bueno, mira, lo que nosotros hemos hablado en reiteradas ocasiones, yo escribí un artículo que mucha gente en Venezuela me criticó porque dijeron que había sido muy duro como dicen allá en Venezuela, con la señora. Entiéndase que la señora es María Corina Machado. Primero hay que entender algo. Delcy Rodríguez está allí porque ella es la agente de la CIA que permitió la captura y extracción de Maduro. Y hay un acuerdo, efectivamente, entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores para que Delcy y su hermanito estén allí siempre y cuando resulten funcionales a los intereses de la organización Trump, del gobierno de Trump. La organización, para nadie es un secreto que se está terminando de beneficiar directamente de estos grandes negocios es la familia del presidente Donald Trump. Adicionalmente a ello, se corrió, recientemente que Delcy Rodríguez viajó a la India
para supuestamente hacer negocios de venta de crudo venezolano en la India. Y negociar su potencial exilio dorado. Exacto. Yo personalmente me resulta un tanto difícil creer que Delcy se va a ir a la India. La tesis del exilio dorado de Delcy yo la veo lejos. Yo más bien creo que Delcy va a continuar en Caracas ejerciendo el gobierno venezolano siempre en tanto y en cuanto ella le sea funcional a Donald Trump. ¿Se mantiene alineada con su hermano o empieza a haber rispideces entre los dos? No, parece que ellos saben perfectamente que juntos es que les resulta funcional esa ecuación, porque si hay una fractura entre ellos, entonces allí sí se los van a terminar de fagocitar. Sin embargo, hay algunas tesis o hipótesis que se están manejando desde Washington, y es que hay dos hipótesis. Una, que Donald Trump va a dejar más o menos a Delcy Rodríguez hasta un corto periodo de tiempo, que se ha alargado, ya van 6 meses, y va a ser sustituido o se va a colocar en la vicepresidencia de Venezuela a Enrique Márquez. Enrique Márquez es un ex candidato presidencial que estuvo preso en el helicoide, pero él es del Partido Comunista de Venezuela. Fue el tipo que fue homenajeado por Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión ahora en el 2026. Otra opción que me han dicho que me parece contradictoria es que se habla de la figura de López Mendoza. López Mendoza es un empresario venezolano muy conocido, asociado con la industria y las empresas de las industrias Polar, que es la que vende las harinas para hacer las arepas en Venezuela. En cualquiera de los dos casos, por donde tú lo analices, mi querido Nicolás, aquí no estamos viendo que haya efectivamente un cronograma que permita la democratización de Venezuela. Lo que estamos viendo es el arbitrio de una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos, que está decidiendo quién debe ser la autoridad administrativa del Estado venezolano. En ningún momento yo observo una intencionalidad genuina por parte de Washington para terminar de evacuar y extirpar de Venezuela el chavismo. ¿Y qué pasó últimamente con María Corina Machado, para cerrar? Bueno, María Corina Machado, entiéndase que ella, históricamente, ella ha señalado que ella no tenía ningún tipo de vinculación con la oposición venezolana, porque todos los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, tanto los que estamos en el extranjero como los que están en Venezuela, rechazan a esa oposición venezolana porque la consideramos que ha cohabitado con el narcorrégimen, porque han permitido justamente que el narcorrégimen se prolongue, que la tragedia venezolana continúe. Ellos han sido más bien colaboracionistas. Estoy hablando desde el mismo Juan Guaidó, que nadie lo quiere, todo el mundo sabe que se robó los dineros del gobierno del interinato, Leopoldo López, Delsa Solórzano, Enrique Capriles Radosky, que incluso Capriles figuró en las declaraciones de Marcelo Odebrecht cuando dijo que lo sobornó con $4 millones. Es decir, que la oposición venezolana, o la pseudo oposición, como digo yo, lo que goza es de un enorme desprestigio. La mayoría de los venezolanos les da asco. Y María Corina, gran parte de su capital político que ella logró, digamos, desarrollar, ese músculo, provino justamente de no asociarse con ese charco de la supuesta oposición venezolana. Bueno, a mí me extrañó profundamente que ella salió en Panamá y dijo que firmó un manifiesto, y en el fulano manifiesto estaba nada más y nada menos toda la parranda de delincuentes que los venezolanos no quieren, que es decir, la oposición venezolana. Yo personalmente, mira, yo no me considero una persona ilustrada o un brillante, pero creo que María Corina volvió a cometer otro error, así como fue un error regalarle su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump. Creo que aquí también incurrió en otro error, que fue suscribir un acuerdo supuestamente de gobernabilidad y una ruta para la democratización de Venezuela con los mismos actores que los venezolanos detestan. Mire, yo personalmente te digo, Nicolás, con absoluta confianza, si María Corina realmente tiene la firme voluntad y la convicción de liberar a Venezuela, ella tiene que estar en Caracas y tiene que movilizar a la gente para finalmente propugnar la caída del régimen de Delcy Rodríguez y su hermano. Tiene que romper con Donald Trump. Y esto ella no lo ha hecho. Digamos que está en una posición muy comodaticia allá en Washington, viajando de ciudad en ciudad internacional, dando discursito y publicando Twitter. Así no va a lograr salir de la narcotiranía venezolana. Muchas gracias, Nahem Reyes, un placer. Los invito a seguirlo en Nahem-360 en ex Twitter.
y compartan este video en todas sus redes y grupos, amigos. Y si quieren que sigamos emitiendo, bienvenidos a su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales. Hasta la próxima.